Bienvenidos a un nuevo episodio de Familias en los Negocios. Soy Alex Méndez. Hay una pregunta que me ha acompañado gran parte de mi vida profesional. ¿Por qué algunas empresas familiares logran trascender durante generaciones, mientras otras, aún siendo extraordinariamente exitosas, desaparecen en muy poco tiempo? Durante más de 20 años he tenido el privilegio de acompañar a familias empresarias en distintos países, ayudándolas a enfrentar algunos de los más importantes retos de su historia: la transición entre generaciones, la construcción de órganos de gobierno, la preparación de accionistas responsables, pero sobre todo las conversaciones que durante años nadie se había atrevido a iniciar. Y después de cientos de conversaciones con empresarios, familias y algunos de los mayores expertos del mundo en esta área, he llegado a una conclusión. Las empresas familiares rara vez desaparecen por problemas financieros. Con mucha frecuencia desaparecen porque esas conversaciones más importantes ocurrieron demasiado tarde o simplemente nunca sucedieron. Por eso nació este espacio. Quiero agradecer a London Consulting Group, nuestro aliado estratégico, por creer en este proyecto y ayudarme en la misión de llevar conversaciones relevantes que ayuden a más familias empresarias a construir organizaciones más sólidas, familias más unidas y legados capaces de trascender generaciones. Cada episodio es una oportunidad para aprender de quienes ya han recorrido este mismo camino, no para encontrar recetas universales, sino para descubrir ideas, aprendizajes y conversaciones que te puedan ayudar a ti, como familia empresaria, a construir tu propia historia. Porque la sucesión, la verdad, es inevitable, pero la continuidad se diseña. Y precisamente de continuidad trata la conversación del día de hoy. Existe un momento que tarde o temprano llega a toda empresa familiar. El momento en que la familia debe responder una pregunta incómoda: ¿seguiremos administrando la empresa nosotros mismos o construiremos una organización capaz de crecer más allá de nosotros? No es una decisión técnica, es una decisión profundamente emocional, porque significa confiar en terceros para cuidar aquello que la familia construyó durante décadas. Mi invitado de hoy es Reinier Picard, segunda generación de una empresa familiar chocolatera con más de 60 años de historia. Junto con sus hermanos, tomó una decisión poco común: dejar de operar el negocio para transformarse en una familia propietaria. Fortalecer sus órganos de gobierno, como el Consejo Familiar y el Consejo de Administración. Incorporar directivos profesionales y comenzar a preparar a la tercera generación desde un nuevo rol, el de accionistas responsables. En esta conversación hablaremos de decisiones difíciles, de institucionalización, de construir confianza, de un gobierno familiar y un gobierno corporativo robusto y de cómo preparar a la siguiente generación sin imponerle un camino, pero sí despertando en ella el sentido de pertenencia. Y sobre todo hablaremos de algo que pocas veces se reconoce: que construir continuidad exige tener el valor de cambiar las reglas cuando la familia, el negocio evolucionan mucho más rápido de lo que lo queremos. Reinier, qué gusto recibirte en Familias en los Negocios. Seas muy bienvenido. Wow, bienvenido a Familias en los Negocios, Reinier Picard. Segunda generación, mi querido Reinier, de esta gran aventura empresarial de tu familia. Así es, sí, somos 6 hermanos como segunda generación. Mi padre inició el negocio en 1964 y sí, somos la segunda generación, como ves. ¿Cómo fue? Y vayamos un poquito al inicio, Reinier, porque la verdad es que las historias de estos emprendedores como tu padre, pues vale la pena recordarlas, son parte del legado de ustedes como familia. ¿Cómo fue que tu padre en el 64 se le ocurre incursionar en este mundo del chocolate?
Bueno, mi padre trabajó durante 28 años con Procter & Gamble entre Cuba y México. Tengo hermanos que nacieron en Cuba, hermanos que nacieron en México, y en el 61, por obvias razones de que ya había estado mi padre en México, migramos a México y termina la relación laboral con Procter & Gamble y trata de incursionar en un par de negocios que no funcionaron muy bien, y para el 94, después de hacer una labor de una empresa de chocolates que pues había que ponerle moño y venderla con unos americanos que se llamaba Duval, le hacen un pago con algunas máquinas viejas de chocolate, y con eso es el inicio de independizarse, de no estar en un corporativo y de trabajar con las máquinas estas viejitas, y se hacía pues lo que se podía, ¿no? No había una inyección de capital, ¿no? Fue una labor bastante intensa por parte de mi padre, y posteriormente pues empieza a invitar a algunos de mis hermanos que son mayores que yo, ¿sí? Y se van incorporando uno a uno a través del tiempo. En el 69 le ofrecen a mi padre en Industrias Matarazzo en Brasil una posición para ayudar con el know-how que tenía de Procter & Gamble para irse por allá, y como el negocio estaba sumamente apretado económicamente, toma la decisión de irse para Brasil durante 3 años, inyectándole parte de su sueldo de negocio al negocio, donde estaba un tío y uno de mis hermanos, el mayor. Al cabo de esos 3 años, regresa ya mi padre y empieza a invitar a los demás hijos, ¿no? A los 2 mayores, y se incorporan en diferentes partes del tiempo. Y bueno, así empezó la organización. Había una restricción importante para poder trabajar en la empresa, teníamos que tener una carrera y habernos recibido. Entonces, de esa manera se incorpora el 4º hijo, y más tarde me incorporo yo me llevo un diferencial de 5 años y medio con el que me sigue hacia arriba, ¿no? Entonces los primeros 4 se llevan año y medio, entonces yo ya me incorporo mucho más tarde, aunque sí estuve en la preparatoria y la carrera vendiendo como vendedor y comisionista nada más de chocolates en mis ratos libres, y atendía a tiendas del departamento del Distrito Federal y al ISSSTE, y esas eran las tiendas con las que trabajaba yo, ¿no? Pero bueno. Increíble, déjame hacer una pausa ahí, mi querido Reinier. Increíble cómo tu padre, con este sentido común y sentido de pertenencia, sin necesariamente, porque en aquella época no había literatura sobre las mejores prácticas de empresas familiares, algo que empezó hace un poquito más de 45, 50 años, pues tu papá le pone restricciones a tus hermanos y a ti, de que si no se preparaban, por lo menos desde el punto de vista de capital intelectual, podían trabajar para poder traer las mejores herramientas posibles al negocio. Sin embargo, pues también pues las dinámicas van cambiando. Este es un sueño de un emprendedor como tu padre, y ahora de repente pues ya tiene 5 de la siguiente generación en diferentes roles, responsabilidades, me imagino que algunas cosas mezcladas, y eso va, digamos que estrechando un poquito la dinámica de la familia, porque pues ahora todos trabajan para el negocio, todos viven del negocio, y como tú bien decías, pues en algún momento del negocio tu padre se tiene que ir a vivir a Brasil con la familia Matarazzo, para poder inyectarle dinero al negocio en México. ¿Cómo te sentías siendo tú el último de los miembros de la familia que se integra al negocio en esta dinámica familiar interesante?
Bueno, en aquel entonces pues estaba mi hermano, el que me sigue en la parte de producción, otro estaba en finanzas, otro estaba en ventas, otro estaba con toda la parte de recursos humanos, personal, los sindicatos, todo este tema. Y bueno, pues me toca entrar pues en producción como ingeniero industrial, aunque casi todos éramos ingenieros industriales, y estoy incursionando en una nueva línea que eran mermeladas muy exóticas, ¿no? Me puse pues a sacar mermeladas de todo tipo, ¿no? De higo, de chilacayote, de jitomate, de papaya, en fin, varios de esos que pues como este mercado que es bastante duro, pues solo el de fresa vende, ¿no? Entonces estuvimos por ahí entretenidos 3, 4 años, pero fue ya un fracaso y ya no funcionó lo de las mermeladas. Tú sabes que ahí meter en el retail producto que no rota lo suficiente, pues vas para afuera y pues no floreció mucho ese negocio. Luego mi hermano que estaba en producción, compartimos tareas, ¿sí? Pero fueron momentos complicados, éramos muchos capitanes, pocos marineros, se empezó a complicar la parte económica y siempre fue pues una situación muy pareja con mi padre y todos mis hermanos. Nacía mi tercer hijo, estaba complicada la economía y le digo a mi padre, ¿sabes qué? Yo me voy a salir, eso fue hace 32 años, voy a buscar una chamba por otro lado, ¿no? Porque somos demasiados aquí y está muy estrecho la economía. Me salgo yo y incursiono en otra cosa diferente a chocolates. Luego se sale otro de mis hermanos que se convierte más en restaurantero, ¿no? Siendo todos accionistas y heredados en acciones en vida de mi padre. Y okay. Y bueno, los otros 3 sí se quedan, ¿no? Y empieza a mejorar el tema de la empresa y bueno, va fluyendo, van generando todo el tipo de trabajo, ¿no? Mi padre fallece hace como 15 años y no, hace un poco más, yo diría hace 20 años que falleció y bueno, seguían mis 3 hermanos trabajando y funcionando bastante bien, creciendo de manera consistente, pero despacito, ¿no? El negocio. Y bueno, siempre tuve la inquietud de poder avanzar a que fuera un corporativo y dejara de ser familiar. Para esto ya mi padre había puesto dentro de los protocolos que nuestros hijos no entraran a trabajar ahí. Entonces eso estaba muy claro para la tercera generación y cada quien se desarrolló profesionalmente por otros lados y no en el negocio. Hace 10 años logré convencer a la familia, ¿no? Ya había fallecido mi madre también. En cuanto fallece ella, pues ya digo, bueno, pues somos 6 socios, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? 3 están laborando, 3 no, y tenemos que hacer de esta empresa pues un corporativo. Ya no pueden entrar la tercera generación a trabajar y nosotros ya estamos más grandes y pues dimos el paso resolvimos la manera en que se pudiesen salir sin daños colaterales mis 3 hermanos y contratar a directivos para manejar la empresa. Esto no lo podíamos hacer antes porque no había los recursos suficientes, apenas y alcanzaba para que los accionistas pudieran cobrar su sueldo, ¿no? De trabajo, que eran los 3 que estaban operando. Pero ya había llegado a un tamaño en el que era factible hacer este cambio, ¿no? Todo esto suena súper bien y súper fácil, así como lo manejas, pero bueno, estas conversaciones son complejas. Primero, la conversación en un momento dado, de tú decirle a tu padre, pues que te vas a salir a buscar un derrotero y esa aventura dura 30 años en tu vida, ¿no? Ahí me gustaría que nos compartieras si es posible, cómo fue esa conversación, si fue fácil para ti, fue fácil para tu papá. Y la segunda, pues 30 años después, ya sin tu padre y tu madre vivos,
pero ha habido, siendo ya todos dueños accionistas, pues que tus hermanos adopten esta nueva política, es decir, dejemos de ser personas y convirtámonos en institución y volvámonos un grupo institucional pensando en los próximos 30, 40 años de la familia Picard, ¿no? Entonces me gustaría probablemente centrar la conversación en estas conversaciones que no son fáciles, ¿no? Sí, no. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes en el camino y qué hubieras hecho diferente si es que hubiera algo que hubieras hecho diferente en ese sentido? Mira, cuando le tengo que decir a mi padre, oye, me encanta trabajar en el negocio propio, estar con mis hermanos, estuve trabajando 16 años en él, ¿no? Sí, me costó mucho trabajo, que era una forma, digamos, en la que estaba yo muy cómoda, aunque pues con poca economía, ¿no? Que eso fue lo que más me dirigió a tener que de tener que buscar a través de un headhunter una oportunidad afuera, ¿no? Que hoy por hoy, pues no me arrepiento en absoluto, me fue muy bien, aprendí muchísimo, y eso pues me dejó la oportunidad de poder aprender, reportar a terceros. Todo eso me conlleva a cuando resulta que ponemos en manos de otros directivos el negocio, todos mis hermanos me nombran presidente del consejo, por la misma experiencia de tener que reportar a un corporativo, de haber tenido cambios de dueños, todo esto. Entonces, esa parte, te puedo decir, muy difícil con mi padre, porque aparte estaba yo sumamente cercano a él, pero lo comprendió la situación, que iban haciendo mi tercer hijo, había vendido mi departamento, había agarrado una hipoteca para una casa, en fin, ¿no? Vio que ya estaba yo ahogado, entonces lo comprendió y fue también difícil para mí, pero tuve la gran suerte de empezar con una empresa americana que cotizaba en la bolsa y para arrancar un negocio nuevo en México, y el aprendizaje fue increíble y maravilloso y no me arrepiento en absoluto, ¿no? Y luego está la parte con mis hermanos donde llegamos, muchas pláticas, decir, oye, pues tenía un hermano que llevaba 50 años trabajando en la empresa, tenía otros que llevaban 30, 40 años, ¿no? Y evidentemente ya en una edad donde no te puedes ir a trabajar a otro lugar, pero encontramos una mecánica en decir, bueno, siguen con el ingreso, pero tenemos que darle espacio a directivos nuevos para trabajar en la empresa, ¿no? Y se logró, todos realmente contentos, y empezó a crecer la empresa de una manera más agresiva. Siempre he considerado que a veces como dueños llega un momento que llegamos a una zona de confort y ya no crecemos, ya no nos apasiona el crecer más, uno se cansa, uno se aburre un poco de tantos años de estar haciendo lo mismo o similar con el mismo negocio, y creo que fue algo maravilloso para la empresa, ¿sí? Creció bastante fuerte, teníamos a doble dígito, crecimientos constantes, y lo difícil siempre fue el dejar en manos de un tercero a tu bebé, ¿no? A tu patrimonio, que no es nada fácil, ¿no? Y los egos y el conocer perfectamente, algunos de mis hermanos conocían perfectamente el negocio, pues estar toda su vida ahí y dejar que otro lo manejara. Pero llevamos 10 años en esta transición, ¿sí? Hemos tenido prácticamente 3 directores generales, ¿sí? En este instante estoy yo como director general interino, las cosas con un crecimiento grande, pero unas ganancias mermadas, no iban en paralelo, y pues determinamos en el consejo que me vendría yo de manera interina a resolver algunos temas, de entender qué fue lo que sucedió en estos 3 últimos años de dirección,
y en esas estoy en este momento. Sin embargo, pues la familia y la tercera generación ha estado de manera aislada. Uno de mis hermanos falleció hace 6 años y tenemos como protocolo que hay 6 sillas en el consejo, uno de cada rama de la familia, y se tuvo que sentar uno de sus hijos, y ahí nos dimos cuenta que pues, no tenían ni idea del negocio, ¿sí? Y les costó un par de años entenderlo y todo, y ahora dentro del consejo lo entienden los 2 hijos de mi hermano. Y lo que también hicimos ahora fue crear comités donde la tercera generación se puede involucrar, donde sean fuertes. Entonces creamos un comité de finanzas en el que ese siempre estuvo, y estuve yo, y se incorporó un par de sobrinos más que son financieros. Se creó el de estrategia, donde uno de mis hijos está de presidente y tiene 2 primos más, viendo la estrategia con mentalidad mucho más fresca, con una manera de ver las cosas verdaderamente increíbles. Tenemos otro consejo que es de sistemas y automatización, donde están también otros miembros de la tercera generación, junto con gente que opera aquí, que son el gerente de sistemas o el director de finanzas, en fin, involucrándose dentro del sistema. Llevamos como 8 meses con este modelo y la realidad ha funcionado muy bien. Tenemos otro comité de marketing y marca. Entonces, se empiezan a involucrar esta tercera generación, los que quieren, por supuesto, y ha estado funcionando bastante bien, y estamos empezando a controlar un poquito para que no sea decisión de una sola persona la que gobierne todo el negocio, ¿no? Que fue lo que nos pasó un poco con la última dirección general. ¿Cómo hay etapas de todo en la vida de las compañías y de las familias, en donde pues, pasar de esta parte personal a esta parte institucional es muy importante? También las familias tienen que tomar la decisión de, oye, probablemente yo no soy la persona más indicada para llevar a la compañía al siguiente nivel, por las razones que sean, por temas de la misma competencia del mercado o la complejidad del mismo negocio, que no es lo mismo un negocio de 100 colaboradores a un negocio de 500 colaboradores y con penetración de mercado en otros sentidos. 2 cosas. El tener a la siguiente generación involucrada en comités se me hace una gran idea desde el punto de vista de también generar sentido de pertenencia y generar esta conexión y cerrar esta brecha de desconexión de la siguiente generación, porque pues como ya bien dices, ya tus sobrinos, los hijos de tu hermano, que en paz descanse, pues ya son accionistas también, ¿no? También son, claro. Entonces empieza a ser un consorcio de primos y eso va complicando la toma de decisiones. Sin embargo, desde el punto de vista de mejores prácticas que he visto en otras familias, también integrar consejeros independientes que no tengan ninguna relación con la familia, sino que, bueno, ni sean juez ni parte, sino que verdaderamente traigan mejores prácticas de otras industrias que hayan hecho esto mejor y lo han hecho diferente, ayuda. ¿Lo han considerado ustedes en este modelo evolutivo de institucionalización hacia adelante, que también te ayuda a ti como director general interino también en este proceso de sucesión, también de que tienes que empezar a buscar pues quién va a empezar a tomar este siguiente rol de director general y tú volverte a echar un poco para atrás desde el punto de vista de la silla del consejo? Sí, de hecho tuvimos a un consejero externo, lo tuvimos por unos 3 años, ¿sí? Acabamos de darle las gracias, aportó mucho en un principio, pero ya dejó de aportar. En este momento sí ando en búsqueda de 2 o 3 consejeros con una especialidad, uno en operaciones, otro en finanzas y otro en marcas, ¿sí? Y mercado en retail. No porque estemos cuchos, pero creo que
requiero de otras visiones de cada una de estas áreas, ¿sí? Y esa es la intención. En esta búsqueda también es probable que si hay un buen consejero que puede iniciar como consejero para luego tomar las riendas y el consejo así lo considera del negocio, también sería una manera muy buena para poder incorporarlo al negocio. Y realmente tomé la decisión de entrar como director interino, precisamente para entender perfectamente qué está sucediendo dentro del día a día, dentro del negocio, pero también en conocer a cada una de las direcciones, porque no es lo mismo desde el consejo, donde uno no ve todos los días los procesos los errores que se habían generado. Y ya para mí ha sido toda una experiencia. Llevo apenas un mes y es como esponja aprendiendo muchas cosas y recordando hace 32 años mucho de lo que hacíamos. Entonces ha sido realmente fascinante. La verdad es que llevaba yo 32 años en mi propio negocio y ya estaba un poco aburrido, y gracias a Dios uno de mis hijos está ahí, entonces puedo estar un poco más híbrido en los dos negocios. Y sí, ando en búsqueda de consejeros externos. Y algo interesante dentro de este comentario de externos, cuando somos los puros hermanos, le falta profesionalismo al consejo, ¿no? Y poner a externos nos obliga a enfocarnos a la junta de consejo, a poner la atención, a no estar distrayéndonos. Nos queremos mucho como hermanos y de repente salen puras pláticas que no tienen el enfoque que queremos dentro de la junta de consejo. Entonces, todo eso lo tengo en la mesa, lo queremos implementar y estamos abiertos a ello. Puede ser que en un par de meses pueda conseguir algunos consejeros. Les di la tarea a todos a que busquen oportunidad y consejeros que tengan esa experiencia, ¿no? Y que nos puedan ayudar a profesionalizar más la junta de consejo. Ha mejorado muchísimo, no tienes idea, desde los inicios del consejo ahorita ha sido una barbaridad, pero creo que tiene que ser con mayor foco y mayor enfoque de los puntos cruciales que debemos de ver en el consejo. Lo tocas perfectamente tú, Reinier, los puntos cruciales a tocar en el consejo. El consejo, como todo ente vivo, es un ente que requiere de proceso y estructura, y también de la preparación de la misma junta per se. No nada más la agenda, sino el tipo de material, información que se les debe presentar a los consejeros, tanto patrimoniales en caso de tus hermanos y tus sobrinos, sí, como en el caso de los independientes cuando ya los tengan. Entonces, no nada más es cómo escoges a los mejores jugadores, y haciendo un poquito la alusión al Mundial, que ahorita estamos en épocas del Mundial, es decir, no importa que tengas a los Messi, a los Ronaldo y a todos estos, sino, bueno, pues cómo haces un playbook, ¿no? De cuáles son estas jugadas que vamos a practicar, cuáles estas nuevas mejores prácticas que he visto en otros equipos que creo que nos pueden funcionar, un poquito utilizando esta analogía del fútbol. Entonces el consejo tiene que tener una estructura, un proceso, y pues también jugadores de primer nivel, ¿no? Unos que desde la cachucha de la propiedad, son los patrimoniales, estén salvaguardando el patrimonio de ustedes, pero también trayendo estas mejores prácticas de los independientes, que ya lo han hecho en otros lugares, que traen mejores prácticas, que también pueden cuestionar, pero también validar las nuevas hipótesis en este sentido. Y como tú bien dices, el tema de los comités ha ayudado muchísimo. Pero vayámonos un paso atrás. Hace 30 años decidieron ustedes, desde el punto de vista de reglas de operación de la familia, que la siguiente generación no podía trabajar en el negocio. Pero pues como todo es evolutivo, y seguramente se lo han preguntado, y teniendo en cuenta que tienes sobrinos muy capaces que están en los comités, ¿qué pasaría si de repente alguno levanta la mano y dice, oye tío, oye papá, oye tía, pues me gustaría también
retomar esta pasión del negocio familiar y poder empezar a tener un rol más ejecutivo. ¿Se lo han repensado y también involucrar a la siguiente generación en esa decisión? Porque todo lo que hoy escriban es realmente para las siguientes generaciones. Sí, fíjate que lo hemos pensado. Yo, en lo particular, mi reto es hacer tan atractivo este negocio que exista el interés de sobrinos, ¿sí?, de meterse y adentrarse más al negocio. El tema principal es que verdaderamente a todos les ha ido de maravilla afuera, ¿no? Y son 15 herederos, o sea, la tercera generación son 15, ¿sí? 4 mujeres y 11 hombres, o sea, y el tema es que no todos tienen o el tiempo o la pasión de hacerlo. Sin embargo, como dijimos los hermanos, que hoy somos, pues, 7 accionistas, 2 de mis sobrinos y 5 hermanos, y 5, digamos, de la segunda generación. Y como siempre les he dicho, pues eso no lo tomamos en el consejo de administración, sino en el consejo de accionistas. Y si el día de mañana la mayoría de accionistas señalan a alguien que lo ven capaz de hacerlo y ese alguien tiene el deseo de ser el director general, pues yo creo que no hay una restricción para hacerlo, pero esas son tomas de mayoría de acción, toma de decisión de la mayoría de los accionistas, ¿no? Porque es evidente que, bueno, nosotros nos iremos, digamos, echando para atrás y dejando a las nuevas generaciones que puedan hacerlo, ¿sí? Que tengan el tiempo necesario. Ahorita, en este momento, todavía no existe esa entrega que sí tenemos la segunda generación, ¿sí? Pero paulatinamente y creciendo el negocio, yo calculo que en los próximos 3 años logremos los objetivos de tener ya un crecimiento importante para que volteen a ver y que digan, oye, pues aquí podría ser algo, ¿no? Pero todos están con las manos llenas manejando algún otro negocio, ¿no? Entonces sí lo veo y a veces en los mismos comités reunirse y todo, no todos pueden, no todos se pueden agrupar en una reunión, ¿sí? Entonces aún estamos en esa etapa. Sin embargo, ese es el protocolo porque y entiendo a mi padre cuando lo mencionó todo y por lo que exigían tener una carrera. Luego, los negocios familiares pueden ser donde depositas a los que pues no han podido crecer afuera, ¿no? Y empiezas a agarrar a sobrinos y todo, que son ya más juniors y que empiezan no a colaborar de la misma manera. He visto en muchas familias, ¿sí? La complejidad de trabajar entre primos, ¿no? Pero hay un montón de negocios familiares que estoy seguro tú conoces, que ya está la tercera y hasta la 4ª generación involucrados en la operación. Me quito el sombrero de cómo lo pueden hacer, ¿no? ¿Quién es el fregón, no? ¿Quién es el mejor, mi hijo o mi sobrino, no? Esa parte de madurez es complicada. Y otros es pues, por tiempo, ¿no? Entonces, es un poco complicado, sin embargo, no es una restricción de por vida. Eso lo va tomando y el protocolo lo puede ir modificando los accionistas. Hoy por hoy... Como tú sí. Hoy por hoy dice, Renier, déjame interrumpirte tantito. Las principales razones por las cuales las familias han logrado trascender transgeneracionalmente son porque fomentan la comunicación y la construcción de confianza, ¿no? Claro. La principal razón. Y la segunda razón es cuando le dedican tiempo, esfuerzo y dinero a la preparación de la siguiente generación para eventualmente o ser buenos custodios de la propiedad, ¿no? Y enamorarse de este negocio de la familia. Y como buen ente vivo que es una familia empresaria, las circunstancias van cambiando, los mercados van cambiando, las formas de pensar van cambiando y hay que ir adecuándote a las circunstancias. ¿Quién hubiera dicho que 30 años después tú ibas a terminar siendo presidente del consejo de la empresa familiar?
y hoy director interino, director general interino de eso. Son circunstancias que se adecuaron a la situación actual de lo que está viviendo Picard, claro, en este momento. Finalmente, Renier, ¿cuáles son estos grandes retos que tú ves hacia adelante para lograr mantener este amalgamiento de la familia para los próximos 20 o 30 años que probablemente ni tú ni yo estaremos aquí, pero que tienen que estar sentando esta arquitectura de continuidad de la familia en el negocio? Precisamente ahora que en los comités que los hemos metido, sí veo que empieza a crecer la pasión y el involucramiento, y ven las presentaciones que hace cada uno de los comités. Todos los comités una vez al mes tienen que presentarle al consejo cómo van, cuáles son los hallazgos, cuáles son las ideas, cuál es la retroalimentación que pueden ir dando. Y he visto cómo se empiezan todos a involucrar con mucho mayor interés y empiezan a participar más. Siempre los invité a que fueran oyentes en todos los consejos, y pues entraban unos y otros y entraban con la cámara, pero no estaban, poco participaban, y hoy por hoy empiezan a participar con ideas, con experiencias que empezamos hasta a implementar, ¿no? Y creo que estamos dándole ese gusto y ese deseo de involucrarse. Como les dijimos a todos, el hecho de que estemos haciendo esto y de haberse salido de trabajar y de poder tener gente externa para desarrollar la empresa es precisamente porque queremos que trascienda lo que mi padre con tanto esfuerzo se hizo. Y la realidad es que la tercera generación está entendiendo perfectamente esto. Sería muy fácil para nosotros decir, pues vamos a venderlo, nos quedamos con una lana y ya todos están por fuera y listo, ¿no? Pero la realidad es que por eso tenemos la marca, nuestro apellido como marca, y la realidad es que creo que puede trascender a generaciones. Les hemos dado el camino de contratar a gente hábil y que desde el consejo se pueda operar. Creo que es la mejor opción. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que los mismos accionistas señalen a alguien y que digan, oye, ¿por qué no le entras tú y eres el presidente de la empresa, ¿no? O el director general. No lo sé. Como tú bien dices, en las circunstancias se irán dando las cosas, pero tendrá que ser señalado por los accionistas mismos, ¿no? No podría ser por ahí en que toque la puerta, oye, yo quiero ser, me fue mal en mi negocio y a lo mejor aquí hay chance. No lo queremos de esa manera. Más bien es que los accionistas en su mayoría señalaran a alguien por la capacidad que tiene y que ese alguien tenga el deseo. De lo contrario, podrá seguir contratando gente. Hay gente profesional en el mercado que podría manejar maravillosamente el cuidado de este patrimonio, ¿no? Que ese es el tema crucial, caray. He aprendido también a que he contratado gente que viene de mucha experiencia de grandes corporativos, y ya me di cuenta que no es lo mejor para que dirija una empresa que no es un gigante todavía y que se maneja distinto a los grandes corporativos, ¿no? Como la experiencia que puede tener un director general de un Nestlé, pues no hay manera, ¿no? que se pueda manejar de igual que una empresa que salió de lo familiar, porque ya no estamos. O sea, yo fui el que empujé a que nadie de nosotros trabajáramos y hoy estoy sentado aquí, ¿no? Y por eso quiero ser muy reiterativo, es temporal, porque va en contra de lo que vendí, ¿no? Claro, por supuesto. Y finalmente, desde el punto de vista de aprendizajes, ¿qué cosas hicieron muy bien ustedes y qué no harías nuevamente en este contexto para aquellas familias que nos están escuchando o viendo, se pueden llevar de aprendizajes de tu familia? Que finalmente, pues esta es la receta de los Picard. Sí. Ustedes la van adecuando a las circunstancias de su familia, del mercado y del tipo de negocio que tienen. Pero desde el punto de vista de aprendizajes, ¿cuáles aprendizajes les podrías compartir a la audiencia? Mira, de entrada fuimos 6 hermanos, no tuvimos hermanas.
Y dentro de la situación nunca permitimos que las esposas se involucraran dentro del negocio. Nunca hablamos del negocio frente a las esposas. Y eso creo que es un secreto crucial. Y si hubiera tenido hermanas, tampoco con mi cuñado, porque realmente que la pareja es sumamente importante para tu desarrollo profesional, pero para la relación de hermandad, que nos llevamos estupendamente y podemos tener comidas, y la verdad que adoro a todos mis hermanos y a todas mis cuñadas, pero es algo crucial que no debemos de permitir que se involucren las decisiones. He visto en muchos amigos con familias y dicen, no, mira la camionetota que se compró y mira la bolsa que tenía aquella, y empiezan el envenenamiento de decir, oye, pues si estamos todos igual, ¿cómo es posible, no? Y empieza a envenenarse ahí la sangre, y ahí es donde empiezan los celos y las complicaciones. Entonces, algo que siempre mi padre nos enseñó es, primero está la familia antes que el negocio mismo. Y ese es el principio que tenemos. La relación familiar es inadmovible y tenemos que tener eso como prioridad. Y lo segundo, que fue lograr sacar a todos de estar trabajando dentro del negocio para dejar, no es lo mismo trabajar y yo no te puedo exigir como hermano, oye, pues ya no viajes tanto, ¿no? Oye, pues chambéale más, porque somos todos iguales. Que cuando contratas a terceros, pues tienes unos KPIs que desarrollar, tienen que lograr ciertas métricas, existe un presupuesto, tienen que estar reportando, situación que no se hacía cuando era familiar. Cuando era familiar, pues ahí va, ¿no? Y es un ongoing business que va caminando de manera tranquila y sin una exigencia. Y siempre exigir, cuando tienes que reportarle a un tercero, te obliga a cumplir con los objetivos. Entonces, esas son, diría yo, las enseñanzas y la receta perfecta que está aquí. Incluso, y era lo que te quería comentar, en la herencia están los hijos, no las esposas. Las esposas tienen el usufructo, pero no la posesión, ¿sí? Siempre son los Picard, y sean hombres, sean mujeres, son Picard, y es la transición como se hace, ¿sí? Entonces, todo lo amarramos de esa manera. Ahora, pues ya cuando no estemos nosotros, pues ya sepa que vayan a hacer los accionistas, pero ya será bronca de los accionistas en su mayoría, ¿no? Pero ustedes construyeron esta arquitectura de amalgamiento, mi querido Reinier. Finalmente, ¿qué te llevas de esta conversación de aprendizajes? Bueno, siempre me ha gustado, me apasionan los negocios, ¿no? Entonces, el platicar esta aventura que creo que ha sido muy asertiva, a pesar de que la situación como fue manejada con el último director no me encantó, y por eso estoy en estos momentos aquí en la fábrica. Ha sido extraordinario los pasos que hemos seguido como familia y como negocio, y creo que todos mis hermanos piensan de igual manera, y todos mis sobrinos, que también se llevan estupendamente, los 15 primos, están convencidos de que fue la mejor manera de tener este patrimonio a salvo y en crecimiento. Entonces, pues externártelo en una plática que aparte es tu core, es familiar, o sea, pues dices, no hay mejor sitio que poderte externar mi experiencia, y que ojalá le sirva a otros, ¿no? Que lo tuve como consejero en acción en el IPADE, tenía puras familias que estaban muy similares, y algunos que sí tienen negocios, y la tercera familia y los hijos y todo, y siempre creo que es mucho más complicado los primos, la relación de primos en el día a día de trabajo, que entre hermanos. Entre hermanos puede haber fricciones, todo, pero bueno, imagínate 6 hermanos, ¿no? ¿Cómo era la relación de la familia, ¿no? Pero entre hermanos es muy fácil, entre primos no es tanto, y por eso es la mejor manera como están,
y sí que se involucren en el negocio, en el consejo de accionistas y el que quiera o no estar en el consejo de administración, ¿no? Pero creo que el consejo de accionistas es el mandato superior de este negocio, ¿no? Hoy está medio agazapado el consejo de administración y el de accionistas, pero es evidente que como nos vayamos retirando nosotros de manera definitiva, ya sea porque ya decidimos dejarle el asiento a nuestros hijos o porque pues ya acabamos de vivir en este mundo, ¿no? Pero la idea es esa, que trascienda el negocio. Pues te quiero felicitar a ti y a tu familia, Reinier, porque van en contra de la estadística. Empresa que cumple ya 60 años y van por otros 60 más, pero están haciendo la tarea y la arquitectura de la continuidad, paso por paso, involucrando a la siguiente generación, generándoles esa pasión y ese sentido de pertenencia, y pues también evolucionando las estructuras de gobernabilidad, ¿no? Seguramente la próxima vez que nos veamos ya tendrás un consejo mucho más institucional, con independientes, y por supuesto abordando temas mucho más retadores y complejos desde el punto de vista estratégico. Muchísimas gracias por estos momentos que me permites compartir contigo en Familias en los Negocios, mi querido Reinier. Muchas gracias a ti y bueno, espero que esta plática pues sirva para alguien y que lo ilumine, que no es fácil. Sí lo platico muy fácil porque fue exitoso, pero no es fácil. No, nada es fácil y siempre hay muchos retos que probablemente a algunos nos cuesta trabajo compartir, pero gracias, mi querido Reinier. Muchas gracias a ti y que tengas un excelente día, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Bye. Cada conversación de este podcast me confirma una idea. La continuidad nunca se construye con una sola decisión. Se construye con muchas conversaciones valientes como las que tuvieron la familia de Reinier Picard. Él nos recordó que institucionalizar una empresa familiar no significa desplazar a la familia, significa fortalecerla. Entender que llega un momento en que el mayor acto de liderazgo ya no es dirigir la operación, sino construir las condiciones para que otras personas puedan hacerlo incluso mejor que ellos mismos. Me llevo 4 grandes aprendizajes de esta conversación. El primero, que preparar a la siguiente generación comienza mucho antes de que asuma responsabilidades ejecutivas. Comienza despertando su sentido de pertenencia y ayudándola a pensar como propietaria responsable. El segundo aprendizaje es que los protocolos familiares no son documentos estáticos, son acuerdos vivos que evolucionan conforme cambia la familia, la empresa y el mismo entorno. El tercer aprendizaje es que un consejo de administración verdaderamente efectivo no depende únicamente de incorporar consejeros independientes. Depende de construir una cultura de gobierno donde las decisiones dejan de basarse en jerarquías familiares y comienzan a sustentarse en estrategia, preparación y visión de largo plazo. Y finalmente, que quizá el mayor acto de amor hacia una empresa familiar consiste en aceptar que el patrimonio puede estar mejor cuidado cuando la familia aprende a gobernarlo en lugar de insistir en operarlo. Reinier compartió una frase que resume perfectamente este desafío. Lo más difícil no fue contratar directivos externos, fue confiarles el bebé de la familia que la familia había construido durante toda una vida, y creo que muchas familias empresarias se sentirán identificadas con esa reflexión. Reinier, muchas gracias por compartir con tanta honestidad la historia de tu familia y las decisiones que han tomado para preparar el futuro. Y gracias también a London Consulting Group, nuestro aliado estratégico, por apoyar este espacio y por creer como nosotros que las conversaciones correctas pueden cambiar el futuro de una familia empresaria. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Familias en los Negocios. Si esta conversación despertó una reflexión o te recordó una conversación pendiente dentro de tu propia familia, no esperes a que las circunstancias los obliguen a tenerla. Iníciala hoy, porque después de cientos de conversaciones
con familias empresarias alrededor del mundo, sigo convencido de una sola idea. La sucesión es inevitable. La continuidad se diseña. Hasta la próxima.